Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que estoy segura que les va a encantar, una historia que va a tocar sus corazones, una historia de esas que te hacen creer en el destino, en las segundas oportunidades y sobre todo, en el poder del amor. Porque hoy vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu, dos actores turcos que de interpretar a una pareja llena de conflictos y rivalidades en la exitosísima serie Yalan, pasaron a vivir un romance que ha cautivado a fans de todo el mundo. Así es. Vamos a sumergirnos en la historia de cómo Mert y Afra, de rivales en la pantalla, encontraron el amor fuera de ella. Pero antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal. Si les gustan las historias de amor, los chismes del mundo del espectáculo y las noticias de sus celebridades favoritas, este es el lugar perfecto para ustedes. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, déjenos un like si esta historia les emociona tanto como a nosotros. Ahora sí, vamos con el chisme. La historia de Mert y Afra comienza en el set de Yalan, una serie que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. En la serie ellos interpretan a Ferit y Seyran, una pareja obligada a casarse que al principio, no se soportan. Sus personajes chocan constantemente, hay intrigas familiares, secretos oscuros y un montón de drama que los mantiene a todos pegados a la pantalla. La química entre Mert y Afra era innegable desde el principio, incluso cuando sus personajes estaban discutiendo. La forma en que se miraban, la tensión palpable en cada escena, era evidente que había algo especial entre ellos. Pero al principio, todo eran rumores. Los fans especulaban, los medios informaban de supuestas citas y encuentros, pero ninguno de los dos confirmaba ni negaba nada. Eran muy discretos, muy profesionales, y se dedicaban a hacer su trabajo lo mejor posible. Y la verdad es que lo hacían increíblemente bien. La serie se convirtió en un éxito rotundo, catapultando a Mert y Afra a la fama internacional. Para entender mejor la magnitud de este fenómeno, es crucial adentrarnos un poco más en Yalan. La serie, que en español podría traducirse como El cazador de la mansión, es una historia intrincada que combina drama familiar, romance prohibido y crítica social. Ambientada en el opulento mundo de una rica familia turca, la trama gira en torno a Ferit, un joven apuesto y mujeriego, heredero de una gran fortuna. Su abuelo, patriarca de la familia, decide que es hora de sentar cabeza y le obliga a casarse con Seyran, una joven proveniente de una familia más tradicional y humilde. La imposición de este matrimonio arreglado es el detonante de una serie de conflictos que ponen a prueba los valores, las ambiciones y los secretos de todos los involucrados. Seyran, una joven inteligente y ambiciosa, no está dispuesta a conformarse con un papel sumiso y lucha por encontrar su lugar en una familia que la rechaza desde el principio. Ferit, por su parte, se resiste a renunciar a su estilo de vida libertino y se debate entre el deber familiar y sus propios deseos. La complejidad de los personajes y la intensidad de las situaciones son elementos clave que han contribuido al éxito de la serie. Pero sin duda la química explosiva entre Mert y Afra como Ferit y Seyran es el ingrediente secreto que ha mantenido a la audiencia enganchada desde el primer episodio. Sin embargo, detrás de las cámaras, la relación entre Mert y Afra era mucho más compleja de lo que parecía. Al principio, su relación era puramente profesional. Se centraban en entender a sus personajes, en construir la dinámica entre Ferit y Seyran, en hacer que la historia fuera lo más creíble posible. Trabajaban largas horas juntos, ensayaban escenas intensas, compartían momentos de tensión y también momentos de risa y diversión. Poco a poco, esa convivencia constante fue creando un vínculo especial entre ellos. Imaginemos la dinámica del set: largas jornadas de grabación, repetición de escenas, conversaciones profundas sobre la psicología de sus personajes, análisis del guión y, por supuesto, la presión de estar a la altura de las expectativas. En ese ambiente de trabajo tan demandante, es natural que se formen lazos de amistad y camaradería entre los actores. Para Mert y Afra, la conexión fue aún más allá. Compartían una visión similar sobre cómo abordar sus personajes, se complementaban a la perfección en cada escena y se apoyaban mutuamente para superar los desafíos. Esa conexión profesional fue el primer paso hacia algo más profundo. Empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del set, salían a cenar, iban a eventos, compartían aficiones. Descubrieron que tenían muchas cosas en común, que se entendían a la perfección y que se hacían reír mutuamente. La amistad entre ellos se fue fortaleciendo y sin darse cuenta, empezaron a sentir algo más.
Se dice que el humor es un gran indicador de compatibilidad. Si eres capaz de reírte con alguien, de compartir momentos de alegría y diversión, es porque existe una conexión genuina. Y parece que Mert y Afra encontraron esa conexión a través del humor. Las risas compartidas, las bromas internas y los momentos de complicidad fueron construyendo una base sólida para su amistad. Pero había un problema. En ese momento Afra estaba en una relación con otro actor, por lo que Mert y Afra decidieron mantener su incipiente romance en secreto. No querían causar problemas ni herir a nadie. Así que siguieron siendo amigos, compañeros de trabajo, y se limitaron a disfrutar de la compañía del otro en la medida de lo posible. Este es un punto clave en la historia. La ética profesional y el respeto hacia la relación de Afra fueron determinantes en cómo se desarrolló su romance con Mert. Decidieron priorizar el bienestar de todos los involucrados y no actuar de manera impulsiva. Esta decisión demuestra la madurez y la sensibilidad de ambos actores. Pero el destino tenía otros planes para ellos. La relación de Afra con su entonces pareja terminó, y esto abrió la puerta a que Mert y Afra pudieran explorar sus sentimientos sin ataduras. Al principio fueron cautelosos. Tenían miedo de arruinar su amistad, de afectar la dinámica de la serie, de ser juzgados por el público. Pero al final, el amor fue más fuerte que el miedo. El final de la relación de Afra fue, sin duda, un momento crucial en esta historia. Aunque probablemente fue un momento difícil para ella, también representó una oportunidad para explorar sus sentimientos hacia Mert. La incertidumbre y el miedo a lo desconocido son emociones comprensibles en esta situación, pero el amor finalmente prevaleció. Decidieron darse una oportunidad y empezaron a salir oficialmente. Al principio siguieron manteniendo su relación en secreto, pero era cada vez más difícil ocultar lo que sentían. Los fans los veían juntos en restaurantes, en parques, en aeropuertos, y las fotos empezaron a circular por las redes sociales. La discreción en las primeras etapas de su relación era comprensible. Ambos querían proteger su intimidad y asegurarse de que sus sentimientos eran genuinos antes de exponerlos al escrutinio público. Sin embargo, la química entre ellos era tan evidente que era imposible pasar desapercibidos. Las fotos robadas por los fans se convirtieron en la comidilla de las redes sociales, alimentando aún más la especulación. Finalmente, después de meses de rumores y especulaciones, Mert y Afra decidieron hacer pública su relación. No hicieron una gran declaración ni una alfombra roja, simplemente empezaron a dejarse ver juntos en público, a compartir fotos en sus redes sociales y a hablar abiertamente de su amor en entrevistas. Esta decisión marcó un punto de inflexión en su historia. Al hacer pública su relación, Mert y Afra no solo confirmaron lo que muchos ya sospechaban, sino que también se liberaron de la presión de tener que ocultar sus sentimientos. Esta honestidad y transparencia fueron muy bien recibidas por el público, que se alegró de verlos juntos y felices. Y la reacción del público fue abrumadoramente positiva. Los fans se emocionaron al ver que el amor de Ferit y Seyran traspasaba la pantalla y se hacía realidad en la vida real. Los medios los celebraron como la pareja del momento, y todos querían saber más sobre su historia. La identificación del público con la pareja de la serie fue fundamental para la aceptación de su relación en la vida real. Los fans veían en Mert y Afra la encarnación del amor verdadero, la prueba de que los sueños pueden hacerse realidad. Esta conexión emocional contribuyó a que su relación se convirtiera en un fenómeno mediático. Desde entonces, Mert y Afra se han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Se apoyan mutuamente en sus carreras, se acompañan en los buenos y en los malos momentos, y se demuestran su amor constantemente. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en medio de la rivalidad y el drama. El apoyo mutuo es un pilar fundamental en cualquier relación exitosa. Mert y Afra han demostrado que están ahí el uno para el otro, celebrando los éxitos del otro y brindando consuelo en los momentos difíciles. Esta reciprocidad y compromiso son elementos clave para mantener una relación sana y duradera. Claro que no todo ha sido un camino de rosas. Como cualquier pareja, Mert y Afra han tenido sus altibajos, sus discusiones y sus momentos de duda. Pero siempre han sabido superar los obstáculos y fortalecer su relación. Han aprendido a comunicarse, a ceder, a perdonar y, sobre todo, a amarse incondicionalmente. Es importante recordar que ninguna relación es perfecta. Todas las parejas enfrentan desafíos y desacuerdos en algún momento.
La clave está en cómo se gestionan esos conflictos y cómo se aprende de ellos. La comunicación abierta, la empatía y la disposición a comprometerse son herramientas esenciales para superar los obstáculos y fortalecer la relación. Una de las cosas que más admiran sus fans es la forma en que Mert y Afra manejan su relación con discreción y profesionalismo. A pesar de ser una pareja muy mediática, siempre han intentado proteger su intimidad y mantener su vida personal alejada del foco público. No se dejan llevar por los escándalos ni por los rumores, y se centran en lo que realmente importa, su amor y su felicidad. En un mundo donde la vida privada de las celebridades a menudo se expone al público, la decisión de Mert y Afra de proteger su intimidad es admirable. Han sabido encontrar un equilibrio entre compartir su felicidad con sus fans y preservar su espacio personal. Esta actitud demuestra madurez y respeto por su relación. También es importante destacar el impacto que Mert y Afra han tenido en la popularidad de Yalan. Su química en la pantalla y su relación fuera de ella han contribuido a que la serie se convierta en un fenómeno global, con millones de fans en todo el mundo. Los seguidores de la serie se sienten identificados con la historia de Ferit y Seyran, y ven en Mert y Afra un ejemplo de amor verdadero y superación. La sinergia entre la relación en la pantalla y la relación en la vida real ha sido un factor clave en el éxito de Yalan. Los fans se sienten aún más conectados con la historia de Ferit y Seyran al saber que los actores que los interpretan también están enamorados en la vida real. Esta conexión emocional ha contribuido a que la serie se convierta en un fenómeno global. La historia de Mert y Afra es una inspiración para todos aquellos que creen en el amor. Es una prueba de que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, incluso cuando menos lo esperas. Es una muestra de que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso la rivalidad y el drama. Y es una confirmación de que el amor verdadero existe, y que vale la pena luchar por él. En un mundo cínico y desilusionado, la historia de Mert y Afra es un rayo de esperanza. Nos recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él, incluso cuando las probabilidades están en contra. Su historia es un testimonio del poder del amor para transformar vidas y superar obstáculos. En resumen, la historia de Mert y Afra es mucho más que un simple romance de celebridades. Es una historia de amor, amistad, superación y destino. Es una historia que nos enseña que el amor puede surgir de la rivalidad, que los sueños pueden hacerse realidad y que el final feliz siempre es posible. Y es una historia que, sin duda, seguirá cautivando a fans de todo el mundo por mucho tiempo. Y bueno, mi gente, hasta aquí llegamos con la historia de Mert y Afra. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Vimos cómo dos personas que interpretaban rivales en la pantalla encontraron el amor verdadero fuera de ella, superando obstáculos y demostrando que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Una historia que nos recuerda que nunca debemos perder la esperanza en encontrar a nuestra alma gemela. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya inspirado a creer en el amor. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que déjenos saber qué les pareció la historia de Mert y Afra, qué opinan de su relación y si creen en el amor a primera vista. Nos encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y ahora, antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se emocionen con esta historia de amor, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias increíbles y chismes del mundo del espectáculo. Besos y abrazos.